Dios los bendiga, hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Vamos a estudiar la palabra, escudriñando versículos. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Este es un versículo en relación a la salvación. Pareciera que Santiago contradice lo que dice Pablo en relación a la salvación. Vamos a escudriñar este versículo, a mirar el contexto de qué es lo que está diciendo Santiago. Nosotros sabemos que somos salvos por fe sin las obras de la ley. Vamos a Romanos 3:28. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, sin los 10 mandamientos, para con Dios. Nosotros somos justificados para con Dios por fe. En Efesios 2:8 y 9, escribe Pablo, dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por fe. Entonces, pero vamos a mirar lo que es fe, ¿verdad? Vamos a mirar un poquito lo que dice Santiago, ¿verdad? Cuando dice, oh, ¿tú crees? Los demonios también creen y tiemblan, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar el contexto de Santiago 2:19. Vamos a comenzar en el 14, vamos a leer y a estudiar del 14 al 26. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Fíjense bien el contexto otra vez. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Aquí, en este versículo, cuando estaba hablando de y no tiene obras, estaba hablando del fruto, de tener fruto, el fruto de esa fe. Y fíjense cómo sigue, lo que sigue. Es por la palabra que decidió él poner, que parece que contradijera, pero no es así. Es solamente que yo de hecho cuando estoy haciendo videos a veces digo, esa no es la palabra correcta, pero bueno, así lo dejo, ¿verdad? El Señor es el que nos instruye, nos ayuda, está con nosotros cuando compartimos la palabra, ¿verdad? Fíjense, dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Aquí Santiago estaba escribiendo, estaba hablando de que los está amonestando, porque dice, si llega una persona bien vestido, con anillo de oro, dice, llega una persona pobre, y tratan mejor al que viene bien vestido, dice, no están juzgando bien. No están juzgando bien. Entonces, de alguna forma que están actuando carnalmente. Se están dejando llevar por la vanidad, por las cosas de este mundo, que no es lo más importante. Eso es carnalidad. Lo carnal y lo espiritual es diferente. Entonces aquí Santiago, cuando dice y no tiene obras,
hay que ver con la falta de amor hacia la persona que tiene necesidad. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esto es carnalmente mostrando obras dentro de los, aunque como dice Pablo, nosotros no nos podemos gloriar de nada de eso, ¿verdad? Porque, pues cómo se los explico. Bueno, vamos a seguir leyendo. No es fácil, no es fácil explicar esos versículos. Ah, ¿tú crees, tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Fíjate lo que dice el versículo 20. Mas quieres saber, hombre vano, hombre del mundo, que la fe sin obras es muerta. Hombre vano, hombre carnal, hombre del mundo, no espiritual. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. O sea, Abraham primero creyó, le fue contado por justicia eso, pero él obedeció. Obedeció lo que el Señor le dijo. Entonces, pero el obedecer a hacer lo que Dios le dijo, a Abraham no le es contado eso por justicia, sino el creer. No la obra, no las obras, el creer. Entonces dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. O sea, lo que está diciendo Santiago es, si tú crees, vas a tener obras, pero aunque en realidad eres justificado por la fe, nosotros somos justificados por la fe, pero si nosotros seguimos siendo del mundo, entonces en realidad no hemos creído. Yo por eso siempre digo, si una persona no se ha arrepentido, anda en el mismo camino y cree que es salvo por la fe, porque no está dando fruto, no está creyendo, no ha creído. Por eso yo lo pongo así, no ha creído. ¿Por qué? Porque no hay obras que le acompañen a la persona. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Obviamente aquí está hablando de la ramera Rahab, cuando va a Jericó y andan los espías mirando ahí, judíos, mirando, entonces ella los guarda, ¿verdad? Y los descuelga con una soga. Se dan cuenta los de la ciudad, entonces vienen y buscan a los judíos y ella los manda por otro camino. Entonces ella pidió piedad para ella y su familia cuando ellos vinieran a atacar a la ciudad. Entonces esa es la obra de Rahab. De que creyó a lo que se decía, que Dios estaba con ellos, ¿verdad? Pero va acompañada con las obras, es lo que está diciendo Santiago. Entonces, y sí, ahorita hay mucha gente que cree que la pura fe lo va a salvar. Y sí, somos salvos por la fe, pero
si la persona no se arrepiente, no puede recibir el Espíritu. Entonces no está siendo conducida por el Espíritu Santo. Entonces, si no está siendo conducida por el Espíritu Santo, es carnal. Es carnal y la ira de Dios viene contra esa persona, ¿verdad? Entonces es necesario que se arrepienta, que cambie de camino, ¿verdad? Y que en la medida de que esa persona cree, recibe al Señor, la ley, el Espíritu Santo, y ya es el Espíritu Santo el que le ayuda a dar fruto, ¿verdad? Entonces, no es fácil explicar estos versículos por las palabras que eligió Santiago, pero no contradice. En todo caso, yo lo hubiera puesto así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene fruto? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad, ¿en dónde está el amor de ellos? ¿En dónde está el amor de Dios manifestado en ellos? Y alguno de vosotros les dice, ve en paz, calentados y saciados, entonces, ¿qué está haciendo esa persona? El amor de Dios no está en esa persona, está pegada al dinero, porque tiene dinero con que ayudarlo a ayudarlos, y la persona dice, no, esto es mío, ¿verdad? Entonces es lo que está diciendo Santiago. Y dice, y si alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, por no le dar las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha esa fe? ¿De qué te aprovecha esa fe si sigue siendo carnal? Estás apegado al dinero y no quieres ayudar a estas personas que tienen necesidad. Es lo que está diciendo. Entonces, en todo caso, no se han arrepentido, no han creído a la palabra. Es lo que está diciendo Santiago. Ah, en Romanos 4, del 1 al 12, dice Pablo, una vez que dice que nosotros no somos justificados ante Dios por cumplir los mandamientos, por las obras de la ley, sino por la fe. Pero obviamente el que cree, el amor de Dios se manifiesta. Obviamente hay una manifestación de Dios en uno para poder manifestar esa fe. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. No para con Dios. Entonces es por eso que nosotros no podemos vanagloriarnos de que nosotros sí amamos, porque toda la gloria es para Jesús. Entonces, si nosotros amamos es porque primero recibimos el amor de Dios derramado en nosotros. Primero en la fe, por haber creído que Jesús es el Hijo de Dios, que llevó nuestras iniquidades en la cruz y que resucitó. Y así como Él resucitó, nos resucita a nosotros también. Entonces es por Él, no por nosotros. Porque aquí dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Para con Dios, el hecho de que tú creamos que Jesús llevó nuestras iniquidades, que Jesús es el Hijo de Dios y llevó nuestras iniquidades y resucitó, nos es contado por justicia. Nosotros somos salvos por la fe, ¿verdad? Pero no queda ahí. No hay que andar en el mundo. No hay que seguir en el mundo, porque si nosotros creemos, entonces nosotros morimos a nosotros mismos. Ese es el bautismo. Entonces, si nosotros fuimos bautizados, nosotros morimos a los deseos pecaminosos, a los deseos de la carne, que tiene que ver con el amor al dinero, el amor a las pasiones, el sexo,
todo lo que es de este mundo, nosotros morimos a eso, en la carne. Nosotros queremos a seguir al Señor en espíritu, ¿verdad? Ah, si nosotros nos enfriamos espiritualmente, la carne toma poder, ¿verdad? Y regresamos al mundo, que no deberíamos, ¿verdad? Debemos de estar despiertos en oración, orando siempre y estudiando la palabra, alimentándonos de la palabra del Señor todos los días. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, si yo obro, si yo amo, si yo tengo paciencia, si yo tengo paz, si yo tengo gozo, que tiene que ver con el fruto del Espíritu, pues Dios me lo dio. Entonces, si yo estoy amando a mi prójimo, es porque yo recibí primeramente el amor de Dios. Y está en mi corazón. Entonces, yo por eso no me puedo gloriar para con Dios. En el hecho de que yo sí amo. Amo precisamente porque Dios está en mí, porque está en ti. ¿Verdad? Podemos otra vez. Porque si Abraham fue justificado por las obras, amando a su prójimo, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. En el 5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquí está hablando de la obra, sí, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquí está lo carnal y está lo espiritual. Entonces, para nosotros no robarle la gloria a Jesús, es necesario reconocer que nosotros somos salvos por Jesús, por nuestra fe en Él. Él, el Cordero de Dios que fue sacrificado para el perdón de los pecados de todos. La gloria es para Él. La gloria es para Él. Entonces, para con Dios no hay ninguna obra que yo pueda hacer para ser justificado, sino creer. El hecho de creer, y aún la fe Dios mismo nos la da. La fe también Dios nos la da. Pues todo es de Dios. Es por eso que nosotros, y eso es para que nosotros no terminemos como Satanás, gloriándonos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es mejor darle la gloria a Jesús. O sea, si se la damos a Él, ahí nosotros no tenemos esa inclinación a gloriarnos, porque es de Él. Entonces Dios, pues es Dios, Dios la maneja, obviamente, ¿verdad? Pero ya nosotros no podemos controlar el ego. Si tuviéramos de qué gloriarnos, terminaríamos como Satanás. Y de hecho mucha gente lo hace eso. Es por eso de que no nos corresponde a nosotros gloriarnos. Es por eso que a mucha gente, especialmente a los ateos, les molesta que le demos la gloria a Jesús, a Dios, porque lo miran así como un Dios altanero. Quiere que todo el mundo lo adore. Pero si uno estudia las Escrituras y si uno escudriña, y en la medida que va uno aprendiendo cada vez más, es para que nosotros no terminemos como Satanás. Esa es la razón. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contado? ¿Estando en la circuncisión o en la circuncisión?
no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. O sea, estaba hablando de la carne, no del espíritu. So Abraham creyó, le fue contado por justicia e hizo obras, ¿verdad? Entonces, a nosotros, el creer que Jesús es el Hijo de Dios y llevó nuestras iniquidades y resucitó, ya nos es contado para justicia, para con Dios, eso nos salva, eso nos salva. Ah, en el Espíritu, en el Espíritu. Entonces hay una diferencia de lo espiritual y lo carnal. Aquí está hablando de lo carnal, para nosotros es espiritual. La circuncisión que es carnal, en todo caso, la circuncisión carnalmente es una sombra de la llenura del Espíritu Santo en nosotros, para la iglesia. Entonces dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada para justicia, para nosotros. Entonces, así como a Abraham le fue contada la fe, el Señor, como señal, como sello de la fe, le fue dada la circuncisión. A la iglesia por fe, por creer que Jesús es el Hijo de Dios, que llevó nuestras iniquidades en la cruz y que resucitó, nosotros recibimos la circuncisión espiritual, que es la llenura del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros recibimos el Espíritu Santo, ya el amor, ya la ley está en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, y el Señor, el Espíritu Santo, nos ayuda a amar a nuestro prójimo, que esas son las obras. Entonces, esta es la distinción de la que habla Santiago. Si tú no amas a tu prójimo, el amor de Dios no está en ti. La fe que tú tienes no te va a salvar. ¿Por qué? Porque no estás dando muestra, no estás dando fruto, no estás dando señal de que en realidad amas a tu prójimo. El amor de Dios no está en ti, es lo que está diciendo Santiago, ¿verdad? Pero son las palabras las que confunden. Pero si estudiamos, ustedes lean ahí de lo que viene leyendo, viene una exhortación en relación a los ricos, a los que tienen la mirada en las riquezas, que tratan mejor a una persona que viene bien vestida con un anillo de oro y no miran igual a una persona pobre. Entonces son carnales, son mundanos. El amor de Dios no está en ellos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Arrepentirse, arrepiéntanse, cambien de camino para que sean llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque una persona puede creer, así como los israelitas creyeron, pero también querían andar en el mundo. Entonces, y eso es nuestro reto. Nosotros somos salvos por la fe, pero es necesario estar despierto espiritualmente para con Dios, estudiando la palabra, orando, ¿verdad? Porque eso es lo que nos da vida, el Espíritu. El Espíritu nos da vida. Ya si el Espíritu está en nosotros, el Espíritu es animoso, pero la carne es débil. ¿Ok? Dios los bendiga y que la paz de Dios esté con todos ustedes.